Es un placer poder presentar a Adolfo. Yo lo conozco a Adolfo hace muchos años, fue profesor mío en Ciencias Exactas, en la carrera de eh, Ciencias de la Computación. Él daba la materia Inteligencia Artificial y en esa época, hace muchos años, era algo que se venía, era muy interesante. Y bueno, luego he podido tener la suerte de seguir trabajando con Adolfo, incluyendo los proyectos donde se ha podido implementar estas técnicas, donde ahora ya es algo de todos los días, todos ya escuchamos todo el tiempo inteligencia artificial, machine learning, pero cuando hemos trabajado en algunos de estos proyectos sabemos que todavía existen algunos problemas de implementación. Este, y también queremos entender un poco eso, ¿no? O sea, es el futuro, pero ya llegó, no llegó, y cómo nos va a impactar y cómo nos está impactando. Entonces, bueno, le cedo la palabra a Adolfo para que nos pueda explicar un poquito toda esta temática. Bueno, gracias, gracias Hernán, gracias por la presentación. Bueno, entiendo, no sé si están viendo la pantalla que estoy compartiendo. Perfecto. Muy bien. La idea es que justamente, como decía Hernán, la inteligencia artificial existe hace tiempo. En el año 50, Alan Turing ya propuso una prueba, que es la famosa prueba de Turing, no voy a entrar en detalle ahora, para saber si una máquina definía si una máquina era inteligente o no. Y en el año 56 se reunieron los padres, por decir así, de la inteligencia artificial, definieron el término inteligencia artificial, y definieron qué era esta ciencia. Se dijeron que, bueno, inteligencia artificial era lo que se ocupaba de hacer cosas como los humanos, ¿sí? Los humanos se comunican en forma verbal, es lo que se llama procesamiento del lenguaje natural, reconocen objetos, es lo que se hace con identificación de rostros, de objetos, poder saber, ver una foto y decir esto es un perro, esto es un árbol, eso es una foto, un video. Resuelven problemas, esos son juegos, demostración de teoremas, tomar decisiones, es resolver un problema, ¿sí? Le doy un crédito no a una persona, es tomar una decisión. Aprenden de la experiencia, es lo que se llama machine learning, aprendizaje automático en castellano, ¿sí? Y manipulan objetos, ¿sí? Es lo que se entiende como robótica. Ahora, en ese momento, en el año 56, habían dicho que en 10 años las computadoras iban a ganarle al ajedrez a las personas, ¿sí? O sea que para el año 66 aproximadamente iba a pasar esto. Sin embargo, tuvo que esperar hasta el 97 para que una computadora venciera al mejor jugador humano, ¿sí? O sea, hubo que esperar 35 años, sin embargo se cumplió. Cuando pasó esto en el 97, dijeron que en 10 años las computadoras iban a ganar al Go, un problema mucho más complicado que el ajedrez. Sin embargo, hubo que esperar 20 años, pero lo interesante es que la computadora en el año 97 estaba programado como las distintas estrategias para jugar al ajedrez. En cambio, en el 2016, la computadora que ganó el Go había aprendido en forma autónoma, con ejemplos, o sea, utilizando realmente machine learning, con ejemplos de partidas humanas. Una de las críticas fue, bueno, ganó, pero aprendió de ejemplos humanos. En el 2017 apareció otra versión que aprendió sin ningún ejemplo, o sea, jugando solamente contra sí misma, ¿sí? El problema de StarCraft fue, que es uno de los problemas más complicados, fue vencido en el año 2020, el año pasado. Pero esto no solamente en los juegos, podemos ver que también el reconocimiento del habla, reconocimiento de imágenes, discúlpenme, reconocimiento de imágenes, la performance de un humano en este test es del 95%, las computadoras son mejores que nosotros. Respondiendo preguntas, 94% las computadoras, 91% los humanos. Estas son preguntas cortas y respuestas de las mismas. Reconocimiento del habla, está al revés, porque es el nivel de error. El nivel de error es muchísimo menor en
los sistemas de computación que los humanos. Los humanos realmente reconocen en un contexto de ruido, tiene un nivel de error del orden del 2% y la computadora del orden del 0,5%. Podemos ver en el sistema financiero, ¿sí?, que la mayor adopción está en áreas de riesgo, 32%, operaciones, 34%, y le sigue marketing en 21%. Justamente lo que vemos todo el tiempo, ya lo vemos. Una pregunta es, ¿esto llegó? Sí. Tenemos chatbots inteligentes con los que uno puede dialogar y hacer consultas, ¿sí? Hay onboardings hechos con chats. Tenemos reconocimiento de imágenes, el onboarding, uno se saca una selfie y confirma si sos la persona o no adecuada. Motores de decisión hace tiempo para tomar decisiones, y los métodos de machine learning, ¿sí?, para obtener mejores modelos de originación, determinación de límites de crédito, cobranza, e inclusive en marketing con ofertas personalizadas, ¿sí? Digo mejores modelos porque los métodos de machine learning existen hace tiempo, ahora hay mejores métodos, ¿sí?, para resolver estos problemas. En general, para una solicitud de crédito, para evaluar el riesgo, tenemos que entender la voluntad de pago de una persona. ¿Esto qué es? ¿Me va a pagar? La capacidad de pago. ¿Cuánto me puede pagar? Su fuente de ingresos, la estabilidad de fuentes de ingresos. Bueno, hoy tiene plata, pero ¿la va a seguir teniendo? ¿Y cuán fácil le puedo cobrar? Los principales indicadores son, para la voluntad de pago, si ya es cliente, si antes me pagó, o sea, si me viene pagando, si es un cliente nuevo, pido un informe y veo cómo pagó en el sistema. Otro indicador es el destino, no es lo mismo darle un crédito que una tarjeta de crédito, que darle un préstamo en efectivo o un préstamo para consumo. La capacidad de pago, ¿sí? El mejor indicador es el sueldo, los ingresos, pero también hay que considerar qué deudas tiene, qué gastos tiene. La fuente de ingresos, obviamente los empleados y los jubilados son los más estables, le siguen los monotributistas y autónomos, y también influye la antigüedad y la edad, ¿sí?, en la estabilidad. Y por último, obviamente es más fácil cobrar cuando es el descuento de haberes directamente en la cuenta, hacerle débitos en la cuenta, y le sigue pago voluntario. Son todos los aspectos que uno considera para esto. Y entonces, en general, para ver la voluntad de pago en particular, lo que se usa normalmente es un score, ¿sí? Uno pide un informe en un cliente nuevo, o si es un cliente existente, tiene un score de comportamiento con los datos de pago propios, y en función de distintos puntos de corte decide rechazar, por ejemplo, si es para el sistema, por ejemplo, normalmente hay una arregladura, si tiene un atraso actual de más de 90 días, o si fue incobrable, lo rechazo. Si tiene un score fuerte, más de tantos puntos apruebo, score débil, normalmente también. Y después están los casos de que no tienen experiencia crediticia, que lo que se hace en general es, dice, bueno, si no tiene experiencia, pero está en relación de dependencia, lo apruebo igual. Otros dicen, bueno, si tiene algo formal, lo apruebo. ¿Sí? Sin embargo, el score genérico tiene el problema que no captura las características propias de cada negocio o de cada entidad. ¿Sí? Acá podemos ver un ejemplo con clientes, todos los clientes, vemos que el score ordena bien, 5, 10, 15, 17, 23, promedio 12, con un KS de 26. Pero si separamos en tipo de clientes, nuevos y conocidos, si bien el KS está parecido, 25, 21, la mora de los nuevos es el doble, 18% contra 9%. Y lo que antes llamaba muy bajo, tiene también mucho más mora. O sea que ya no son los mismos tipos de clientes, por decir así. Uno que llama muy bajo. Cuando uno tiene, si asumás a los nuevos, los separás en los que tienen información crediticia y los que no tienen, o sea, los sin experiencia, vemos que el nivel predictivo baja un montón. ¿Cuál es la solución? Esto es peor todavía si lo abro por producto, por canal, por nivel de ingresos, etc. Una solución, obviamente, es hacer un score propio. El problema de esto es que lleva bastante tiempo, independiente de la técnica que utilices, si regresión logística, redes neuronales, etc. El otro problema es que es generalmente, como decías vos, Hernán, más difícil de implementar. ¿Sí? Tengo que agarrar, implementarlo, calcularlo, lo otro, aprieto, pongo un número de documento y me devuelven un score. Y a veces no hay volumen suficiente
Por otro lado, la ventaja que tiene es que captura las particularidades del negocio y puedo hacer una nueva versión cada vez que necesite. Sin embargo, con estos problemas, en general lo que se hace es un árbol de decisión. Lo que se hace es se establecen distintos puntos de corte para cada caso. Bueno, los conocidos corto en un lugar, los nuevos en otro. Si está en relación de dependencia, uso tal corte, si no, uso tal otra. Esto se puede hacer, pero cuando empiezo a bajar de niveles, aparte de cliente y tipo de empleo, si quiero hacerlo por producto, nivel de ingresos, región, etcétera, la cantidad de combinaciones, si hubiese 2 en cada uno, son 64. Es imposible normalmente mantener 64 tablas distintas, por lo que normalmente se hacen 3 o 4 tablas. Ni que hablar que si hay más combinaciones, son muchísimas más. Aún así, el problema de esto es que la mora varía en el tiempo. Estos son datos reales del Banco Central, cómo varía la mora. Además varía en función del nivel de riesgo. Acá vemos un ejemplo de cuando se hizo las tablas y un año después, como vemos que los distintos niveles de riesgo suben distinto cuando hay crisis. Y también cambia por producto, nivel de ingresos, etc. Obviamente, y encima el KS va cambiando y va bajando en el tiempo. Una solución, obviamente, es rehacer el modelo. Cada tanto, yo que sé, cada 6 meses puedo rehacer el modelo, pero eso lleva mucho tiempo, por lo cual no se hace. Si usé la opción de las tablas, actualizo las tablas, pero tengo que hacerlo, si tengo 3 o 4 las actualizo, pero no puedo capturar todas las cosas. La solución justamente es el Machine Learning automático. Esas son unas nuevas técnicas que aparecieron, donde también son mejores que nosotros haciendo modelos. Las computadoras son mejores hoy en día, no solamente reconociendo imágenes, sino también haciendo modelos, y podemos hacer un modelo en forma automática. La idea básicamente es si esto es un score genérico y tiene cierta performance dada por ese gráfico, si yo le agrego variables adicionales, producto, empleo, rubro, tipo, etc., logro un mejor modelo en forma automática que tiene mejor performance, pero que además lo puedo mantener actualizado constantemente. Bueno, ahí salió medio mal el gráfico, pero la idea es que cada vez mejor, o sea, la línea violeta, después la línea roja, cada vez es mejor. Acá vemos un caso de éxito de esta tecnología, tenemos el caso anterior, donde tenemos distintos niveles de riesgo para cada caso, y usando AutoML, ¿sí? Logramos que cada nivel, pueden ver, esté dentro de los rangos previstos. O sea, por ejemplo, el rango del medio de 10,5, la mora está entre 10 y 10,5, vemos que en todos está en el 9, en los conocidos está en el orden del 5, en el 7, el 8, o sea, está dentro de los rangos esperados, cada uno como uno esperaba. También podemos ver que podemos usar estas técnicas para mejorar no solamente los casos donde tenemos scores fuertes y débiles con las variables del negocio, sino los casos donde no tenemos información. Y para esto se utiliza lo que se llaman scores alternativos. Información de redes sociales, pero cada vez están más restringidas. El uso de telefonía móvil, pero cada vez, como se usa mucho WhatsApp, etcétera, saber con quién habla la gente es muy difícil, y utilizar como información qué aplicaciones tiene bajadas, que es lo que se hace normalmente, no predice muchísimo. La información de pago de servicios, eso predice bastante, pero normalmente, hoy por hoy, todavía no hay información disponible, se la tiene la propia telco, lo tiene la propia empresa de luz, etcétera. Y igualmente esto se convierte en servicios esenciales. Normalmente que se pague la luz no está correlacionado, obviamente, porque si ni siquiera pagas la luz, no pagas nada, pero no está tan correlacionado. Lo que más influye son la historia de compras y lo que se llaman entrevistas virtuales o test psicométricos. Rápidamente vamos a ver un ejemplo, muy, muy rápido. Tenemos casos que hicimos modelos de riesgo automáticos utilizando la información de las transacciones de la tarjeta de débito para decidir si le dabas un préstamo o no, solamente con la tarjeta de débito, modelos de marketing con las transacciones de tarjeta de crédito, modelos de riesgo con las transacciones del supermercado, qué cosas compró en el supermercado.
y modelos de riesgo basados en entrevistas virtuales. Estas entrevistas lo que tratan de medir es la responsabilidad, ¿sí? Y lo que se hace básicamente en un esquema normal, la persona pide un préstamo, le decías aprobado o rechazado, en función de las características de la persona y del score que se está usando. A los que dan rechazados, en vez de rechazarlos, se les invita a hacer una entrevista virtual, ¿sí? Lo interesante de esto es que de la gente que contestaba la primera pregunta, el 90% completa toda la entrevista, y esa entrevista virtual se transforma en un score, nuevamente, que nos permite decidir, a un conjunto de gente lo apruebo, y a otro conjunto lo rechazo. En síntesis, estas técnicas de Machine Learning automático permiten hacer modelos orientados a cada negocio, que se adaptan constantemente, o sea, van aprendiendo constantemente, y se puede monitorear constantemente la performance del modelo. Bueno, espero que se haya visto la presentación, no sé por qué no aparecía yo en el video también, pero bueno, ahora creo que me ven, ¿verdad? Sí, la verdad que muy, muy interesante, Adolfo, estuvo muy buena. Y te quería hacer un par de preguntas. Primero, bueno, si estos modelos, o sea, tienen cierta estabilidad, ¿no? O sea, ante una sobreabundancia de datos, o sea, cómo se maneja eso? Bueno, sí, es pertinente tu pregunta. No todas las técnicas de Machine Learning sirven para este aprendizaje automático, porque muchas se sobreajustan, sobre todo cuando hay pocos datos, ¿sí? Cuando hay muchos datos no, pero pocos datos son 100.000 datos, Claro. es poco. 100.000 datos es poco. Sí, sí, Entonces utilizamos técnicas específicas de Machine Learning automático que son estables en el tiempo. Son, por decir así, mejoras de las regresiones logísticas que son muy estables, son nuevas técnicas avanzadas basadas en la misma idea de la regresión logística, pero con modificaciones para poder hacerlo en forma automática. y la otra pregunta que tengo es, estos modelos o estos scores que se van calculando, ¿cómo es la aplicación práctica? ¿Es un software que se instala? ¿Cómo puedo hacerme de esto? Claro. No, justamente uno de los problemas de los software que se instalan es que es difícil de implementar, difícil de alimentar, etc. Hoy en día, la mayoría de las soluciones, como esta que nosotros también ofrecemos, se ofrecen un servicio en la nube, mandás ciertos datos, te devuelve el score calculado, y además automáticamente aprende y se va actualizando. Necesitas mucha potencia de máquina para que se retroalimente, todo eso se hace online, en 100 milisegundos tenés la respuesta del Bueno, score calculado. bueno, muchísimas gracias, Adolfo. La verdad que estuvo muy interesante tu charla, así que muchísimas gracias.